¿Alguna vez te has despertado de un sueño con la certeza inquebrantable de que no fue una mera fantasía, sino un encuentro, una visita de un ser querido que ya no está físicamente a tu lado? Esa sensación vívida, ese realismo palpable, a menudo nos deja con una mezcla de consuelo y misterio. Y si ese sueño, lejos de ser un simple eco de la memoria, fuera un mensaje, una revelación del alma de aquel a quien amaste, permitida por la divina providencia? En el vasto tapiz de la fe y la espiritualidad, son muchas las preguntas que surgen en torno a la muerte y lo que trasciende a ella. La Iglesia, con su sabiduría milenaria y su profunda caridad, ha honrado siempre la memoria de los difuntos y ha enseñado la importancia de orar por ellos, recordando las sagradas escrituras que afirman: es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que sean liberados de sus pecados. Pero más allá de la oración general, ¿qué hay de esos encuentros íntimos y personales en el umbral del sueño? Aquí es donde la figura luminosa del Padre Pío de Pietrelcina emerge como un faro de luz. Este santo, un místico de nuestro tiempo, cuya vida fue un puente entre el cielo y la tierra, nos dejó enseñanzas profundas sobre la interacción entre el mundo de los vivos y el de los difuntos. Él confirmaba que no todo sueño es un producto aleatorio de nuestro subconsciente. Algunos, en efecto, son momentos de gracia, de una cercanía divina permitida por Dios para tocar nuestra existencia y la de quienes ya partieron. Si en el silencio de tu noche, el rostro de un familiar amado que descansa en el Señor ha visitado tus sueños, prepárate. Podría ser un suave y poderoso susurro del cielo a tu alma. En este mensaje, exploraremos de la mano del Padre Pío, el significado espiritual de soñar con nuestros seres queridos fallecidos. Nos adentraremos en las revelaciones que este venerable santo nos legó sobre estas experiencias. ¿Por qué suceden? ¿Qué nos están intentando comunicar? Y, lo más importante, ¿cómo debemos responder? Todo lo que escucharás aquí brota de los testimonios y la sabiduría de Padre Pío, un hombre de fe inquebrantable, cuyos dones extraordinarios le valieron la íntima amistad con Dios y con las almas del purgatorio. Al final de este viaje espiritual, comprenderemos que estos sueños, lejos de ser motivo de temor o superstición, pueden transformarse en fuentes de consuelo, de una oración profunda y de una esperanza vibrante que ilumina nuestro camino terreno. Nos acompañas en este peregrinaje al corazón de la misericordia divina, revelada a través de nuestros sueños. El Padre Pío, un vidente del más allá, puerta abierta a la misericordia divina. La autoridad del Padre Pío en asuntos espirituales, particularmente en lo que concierne a la comunión con las almas del purgatorio y el cielo, no se fundamenta en meras teorías, sino en una vida vivida en la frontera de lo sobrenatural. Nacido Francesco Forgione en el humilde pueblo de Pietrelcina, Italia, en 1887, su alma fue agraciada desde la más tierna infancia con visiones místicas y una relación directa y profunda con lo divino. Al vestir el hábito capuchino y tomar el nombre de Pío, los designios de Dios sobre él se manifestaron con una fuerza aún mayor. A lo largo de su existencia, el Señor le concedió señales extraordinarias de su unión con Cristo, los estigmas visibles e invisibles de la pasión, el don de la bilocación que le permitía estar en varios lugares al mismo tiempo, y la asombrosa capacidad de leer en lo más recóndito del alma de los penitentes en el confesionario. Estas marcas y dones no eran para su gloria personal, sino para confirmar la autenticidad de su misión y su unión profunda con el crucificado. Padre Pío vivió una vida de oración incesante, penitencia rigurosa y entrega total a los sacramentos. Horas y horas las pasaba en el confesionario,
donde miles de almas acudían de todas partes del mundo, atraídas por la certeza de que en aquel fraile encontraban no solo un sacerdote, sino un guía que podía ver sus heridas ocultas y acercarlas a Dios. Tantas fueron las gracias, curaciones y milagros obtenidos por su intercesión que, tras exhaustivas investigaciones, la Iglesia reconoció su santidad, elevándolo a los altares en 2002 por el Papa San Juan Pablo II, quien lo describió como un generoso dispensador de la misericordia divina en su incansable servicio al pueblo. Un aspecto central de la espiritualidad del Padre Pío, y el que nos atañe directamente en este tema, fue su profunda e incesante comunión con las almas del purgatorio. Para él, esta relación no era algo abstracto o teológico, sino una realidad palpable y cotidiana. Con la mayor naturalidad, solía afirmar: por el camino que conduce a mi monasterio se acercan tantas almas de difuntos como de vivos en busca de ayuda. Imagina esta escena, mientras el Padre Pío celebraba la Santa Misa en la pequeña iglesia de San Giovanni Rotondo, o rezaba su rosario en la quietud de su celda. Muchedumbres invisibles de espíritus que anhelaban la purificación se congregaban a su alrededor, implorando sus oraciones y sufragios. Solía recordar: las almas del purgatorio rezan por nosotros y sus oraciones son aún más eficaces que las nuestras, porque van acompañadas por su sufrimiento. Para el Padre Pío, esas almas benditas eran amigas cercanas, con las que compartía una profunda empatía y caridad. Llegó a decir que muchísimas de las visitas que recibían no eran de personas vivas, sino de espíritus que venían a pedirle sufragios, es decir, oraciones y sacrificios para acelerar su paso al cielo. ¿Y cómo reaccionaba el santo? Con un amor inmediato y una generosidad inmensa. Ofrecía rosarios, penitencias, ayunos y, sobre todo, la Santa Misa por su liberación. Su vida fue un testimonio constante de la comunión de los santos, donde la frontera entre lo visible y lo invisible se desdibujaba ante su mirada de fe. Con estos dones y experiencias extraordinarias, el Padre Pío se erige como un guía seguro y confiable para comprender nuestros propios encuentros en sueños con los difuntos. Sus enseñanzas no provienen de la especulación o la teoría, sino de una vida vivida en el umbral entre el cielo y la tierra, entre lo tangible y lo inmaterial. A continuación, nos adentraremos en tres grandes revelaciones que el Padre Pío, a través de sus testimonios y consejos, nos ofrece sobre el significado profundo y esperanzador de esos sueños tan especiales y a veces perturbadores. Las tres grandes revelaciones del Padre Pío sobre los sueños con difuntos. Revelación primera: el clamor silencioso de la purificación desde el purgatorio. Cuando un ser querido fallecido aparece repetidamente en nuestros sueños, el Padre Pío enseñaba que, en la mayoría de los casos, no se trata de una simple reminiscencia o un eco de nuestro subconsciente. Con mucha frecuencia, es un alma del purgatorio que, en su necesidad de purificación, está pidiendo ayuda. Dios, en su infinita misericordia y providencia, permite a estas almas acercarse a aquellos que las amaron en vida, a quienes tienen un lazo afectivo con ellas, para implorar oraciones, sacrificios, misas u ofrecimientos que alivien sus penas y aceleren su paso a la plena luz. ¿Cómo podemos discernir si un sueño de esta naturaleza es auténticamente espiritual y no una mera ilusión? El Padre Pío y la tradición mística de la Iglesia han identificado ciertos signos distintivos. Un sueño que proviene de una visita de un alma del purgatorio suele ser extraordinariamente vívido y memorable, con una claridad y un realismo que lo diferencian de un sueño común. Deja una huella profunda en el alma al despertar, una emoción fuerte, que puede ser tristeza, anhelo o una serena urgencia espiritual, y a menudo,
un sentido de misión. En ocasiones, se repite varias veces con el mismo mensaje o atmósfera, como insistiendo suavemente hasta ser atendido. Por el contrario, un sueño confuso, fragmentado o trivial, que no deja una impresión duradera, probablemente sea solo eso, una manifestación de la imaginación o de las preocupaciones diarias. Pero aquel que sacude tu corazón y se queda grabado con una claridad inusual puede ser, en efecto, un llamado del cielo. El Padre Pío también señalaba ciertos indicadores propios del estado de purificación en estos sueños. Por ejemplo, la persona difunta puede aparecer con un semblante preocupado, triste, o con una expresión de anhelo. A menudo, el entorno del sueño es de penumbra, gris o neutro, un lugar que no es la oscuridad desesperada, pero tampoco la luz radiante de la gloria celestial. En raras ocasiones, el alma puede hablar directamente y suplicar rezos, misas, o simplemente decir, acuérdate de mí. El Padre Pío nos animaba, no tengamos miedo. Escuchemos este clamor. Esa tristeza o inquietud del difunto en el sueño no tiene como propósito asustarnos, sino movernos a la caridad, a la compasión. Son llamadas de auxilio de quienes, habiendo muerto en gracia de Dios, aún necesitan purificación y cuentan con nuestra oración para avanzar hacia la plena luz de la visión beatífica. El propio Padre Pío fue testigo y protagonista de casos asombrosos de tales visitas. En una ocasión memorable, mientras oraba en la sacristía de su convento, se le apareció el espíritu de una anciana monja. Sus ojos reflejaban una profunda melancolía, y su figura era casi translúcida. La religiosa se presentó como Sor María Cecilia, fallecida décadas atrás en el mismo convento, y con voz tenue pero clara, le imploró, «Padre, necesito sufragios. Llevo mucho tiempo esperando la luz plena. Dios me ha permitido venir a usted para pedirle que ofrezca una santa misa por mi liberación». El Padre Pío, conmovido por su súplica y su semblante, le respondió enseguida con su habitual compasión y firmeza, «Descanse en paz, Sor María Cecilia. Mañana mismo celebraré la Santa Misa por su eterno descanso». La figura de la anciana monja desapareció entonces, dejando en el aire una sensación de paz. Fiel a su promesa, al día siguiente, el Padre Pío ofreció la Eucaristía por el alma de Sor María Cecilia. En el momento de la consagración, experimentó una profunda alegría espiritual, una certeza en su alma de que aquella religiosa había alcanzado por fin la gloria del paraíso. Este testimonio nos enseña no solo la realidad de las visitas del purgatorio, sino también la urgencia y eficacia de nuestra respuesta caritativa. Consideremos, por ejemplo, el caso de Elena, una mujer devota que soñó durante varias noches seguidas con su abuelo, don Francisco, fallecido hacía una década. En sus sueños, lo veía sentado solo en un banco de una estación de tren, cabizbajo y en silencio, mirando un tren que se alejaba. Elena sentía una profunda tristeza al despertar. Recordando las enseñanzas que había escuchado sobre el Padre Pío, comprendió que su abuelo tal vez necesitaba algo. Comenzó a encargar misas por su alma y a rezar diariamente el rosario, ofreciéndolo por su eterno descanso. Al cabo de pocas semanas, volvió a soñar con don Francisco, pero esta vez estaba de pie en la estación, sonriendo en paz mientras un tren lleno de luz se acercaba. Él le hizo un gesto de despedida, y los sueños cesaron desde entonces. ¿Casualidad? No para la luz de la fe. El Padre Pío explicaba que una vez que el alma recibe la ayuda necesaria mediante nuestras oraciones y sacrificios, Dios suele conceder que cese la manifestación,
confirmándonos en el corazón una serena certeza de que dicha alma ya descansa en la paz de Cristo. En resumen, la primera gran revelación del Padre Pío es clara: si sueñas reiteradamente con un difunto en un tono de necesidad, atiende ese llamado del amor. No es motivo de angustia, sino una misión bendita, la de ayudar con oraciones, rosarios, sacrificios y, especialmente, la Santa Misa a esa alma querida. Muchas veces las almas me han solicitado que se diga una misa por ellas, destacó el Padre Pío, subrayando la importancia espiritual de la Eucaristía y cómo puede reducir significativamente el tiempo que un alma pasa en el purgatorio antes de abrazar las glorias del paraíso. Qué consuelo saber que nuestras plegarias, unidas a la pasión de Cristo, pueden abrir las puertas del cielo a quienes amamos. Revelación segunda: el puente de intercesión forjado por el amor divino. En la segunda revelación, el Padre Pío nos hace comprender que no es casual que una determinada alma se aparezca justo a ti y no a otra persona. Dios, en su infinita sabiduría y providencia, dispone que algunos fieles en la tierra sean instrumentos especiales de su divina misericordia para ciertas almas del purgatorio, o incluso para recibir guía de santos en el cielo. Es, podríamos decir, una misión espiritual personalizada, un puente de intercesión forjado por el amor divino. Esa alma difunta pudo haber tenido un lazo especial contigo en vida, familiar, de amistad o de gratitud. Y ahora, el Señor te la confía de un modo particular para que la asistas en su purificación con tus oraciones, o bien, para que ella interceda o te guíe desde la eternidad. Tú puedes ser el medio escogido por Dios para llevarle alivio y acelerar su entrada al cielo, o para recibir una gracia especial a través de su intercesión. El Padre Pío vivió con gran seriedad esta clase de encargos celestiales. ¿Qué ocurre si ignoramos o dejamos pasar este llamado? Él advertía que estaríamos desaprovechando una gracia y descuidando un deber de caridad. No es que condenemos al alma, pues Dios en su infinita bondad buscará otros medios, pero perderíamos la oportunidad de cooperar con el plan divino y de crecer espiritualmente. Además, suele suceder que, mientras no respondemos a esa moción interior, sentimos una inquietud persistente, un desasosiego sutil. Es el Espíritu Santo empujándonos suavemente a cumplir esa pequeña, pero significativa, misión. Por el contrario, cuando decimos sí y oramos con fervor por esa alma, experimentamos una profunda paz y hasta una alegría espiritual, porque estamos actuando en sintonía con la voluntad de Dios y el amor a nuestro prójimo. El Padre Pío solía decir que cuando negamos una gracia o una inspiración buena, el alma lo resiente. Pero cuando la acogemos, recibimos incluso más bendiciones. No todas las almas que se aparecen en sueños lo hacen para pedir sufragios. En algunos casos, y aquí hay un matiz profundamente consolador, quien te visita puede que ya esté en el cielo y entonces su aparición cumple otro propósito, el de guiarte, advertirte, protegerte o consolarte en tu camino terreno. El Padre Pío sabía que los santos de Dios pueden, con permiso divino, hacernos llegar mensajes para nuestro bien espiritual o material. Así como en la transfiguración Moisés y Elías conversaban con Jesús sobre su misión, así un padre, una madre, un abuelo o un amigo que ya estén con el Señor podrían ser enviados para aconsejarnos en una encrucijada, prevenirnos de un peligro o infundirnos aliento en la dificultad. El propio Padre Pío tenía profundas intuiciones y advertencias que a veces comunicaba a las personas, fruto de su contacto constante con las realidades sobrenaturales. Imaginemos, por ejemplo, la historia de Laura,
una joven enfermera que se sentía abrumada por las presiones de su trabajo y una relación personal que la estaba drenando. Una noche, Laura soñó vívidamente con su tía abuela, doña Isabel, una mujer de fe que siempre había sido su apoyo en vida y que había fallecido un año atrás. En el sueño, doña Isabel la miraba con una expresión de profunda preocupación y con un gesto de la mano le señalaba una pequeña brújula antigua que llevaba colgada al cuello. Laura sintió una intensa sensación de alerta. Al despertar, no pudo sacudirse la imagen de la brújula y la mirada de su tía abuela. Recordó cómo doña Isabel siempre le decía que buscara su verdadera norte en Dios. Laura, quien se había alejado de la oración, interpretó el sueño como una advertencia para reevaluar su vida, regresar a sus principios y buscar la dirección divina. Empezó a orar de nuevo, tomó decisiones difíciles en su relación y en su trabajo, y con el tiempo, encontró una paz que había perdido. En su corazón, Laura supo que su tía abuela, ya gozando de la presencia de Dios, la había protegido y guiado. Historias así, aunque íntimas, abundan entre la gente de fe. El Padre Pío nos diría: dale gracias a Dios por enviar a tu ser querido como ángel guardián o mensajero en ese momento preciso. Estas visitas desde el cielo no infringen la norma cristiana que prohíbe la invocación de espíritus o la adivinación, al contrario, son una iniciativa de Dios, un regalo de la comunión de los santos, una manifestación de su amor providente. Así pues, la segunda revelación nos anima a reconocer en estos sueños una misión sagrada. Dios une nuestra oración con la necesidad de esa alma que se purifica, o une la intercesión de esa alma ya en el cielo con nuestra necesidad en la tierra. Se crea un lazo invisible de misericordia y amor entre ambas partes. No debemos huir de esta responsabilidad, al contrario, hay que asumirla con fidelidad y humildad. Ignorarla sería entristecer al cielo que nos ha confiado algo tan precioso. Recordemos las palabras de la Escritura: el Señor nos llama a servirnos unos a otros como buenos administradores de su gracia multiforme. Si sientes que un difunto te ha elegido a ti para aparecerse en sueños, recíbelo con amor y gratitud, como recibirías a un mensajero de Dios. Dentro de ti sabrás qué debes hacer: rezar más por esa alma, encomendar una misa, corregir algo en tu vida según su advertencia, o quizás todo lo anterior. Al responder, no solo beneficias al difunto, sino que tu propia alma entra en un plan de Dios más grande, experimentando una cercanía con lo eterno y un crecimiento en la caridad y la fe. Revelación tercera: el sagrado hilo de la herencia espiritual que trasciende generaciones. La tercera revelación que nos regala el Padre Pío es profundamente conmovedora y revela la profundidad de los lazos de amor en el cuerpo místico de Cristo. Algunas almas están vinculadas a nosotros por un designio eterno de Dios, formando una alianza espiritual que ni la muerte puede romper, sino que, por el contrario, la purifica y la fortalece. En la comunión de los santos, ese dogma de fe que nos une a los fieles difuntos, a los peregrinos en la tierra y a los bienaventurados del cielo, existen lazos escogidos por Dios entre ciertas almas para un propósito específico, a menudo, a través de las generaciones. El Padre Pío intuía que cuando un alma se nos aparece en sueños de manera significativa, especialmente si hay una relación familiar o ancestral, podríamos estar ante lo que él, con su sabiduría, entendería como un pacto de mutua ayuda querido por el Señor desde siempre. Dicho de otro modo, Dios quiso que ese abuelo, abuela, padre, madre u otro ser querido y tú estuviesen unidos no solo en vida, sino también en la economía de la salvación, ayudándose mutuamente a alcanzar la meta celestial.
Este pacto espiritual tiene varias facetas sublimes. Redención mutua. Tú ofreces tus oraciones, sacrificios y misas por el alma de ese difunto, y una vez que alcance el cielo, esa alma intercederá poderosa y agradecidamente por ti durante tu peregrinación terrestre. El Catecismo de la Iglesia lo dice claramente, nuestra oración por ellos no solo puede ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. ¡Qué intercambio de amor tan maravilloso! Mientras tú rezas por su descanso y purificación, esa alma, incluso desde el purgatorio, ora por ti, y cuando llegue al cielo, con más razón presentará plegarias ante Dios por tus intenciones, tus necesidades y tu santificación. Misión compartida. En muchos casos, Dios une a ciertas almas en un mismo servicio o ideal espiritual a lo largo del tiempo. Piensa en familias donde hay una tradición de fe fuerte, una devoción particular o un carisma. Es como si los antepasados pasaran la antorcha espiritual a los descendientes, y los descendientes la recibieran con la ayuda celestial de los que ya partieron. Así, un abuelo muy devoto que ya partió, quizás tenga la misión, desde la eternidad, de inspirar a su nieto a continuar alguna obra buena, a perseverar en la fe o a custodiar los valores espirituales de la familia. Protección generacional. No es osado pensar que ciertas almas de nuestros antepasados, ya purificadas y gozando de la visión de Dios, reciben de Él el encargo amoroso de proteger a sus seres queridos en la tierra. Su intercesión puede ser un escudo espiritual para la familia, un auxilio en los momentos de tentación, o una fuente de bendiciones que fluyen de generación en generación. Un ejemplo que ilustra este pacto espiritual es la historia de Sofía, una joven estudiante de arte que, en medio de una crisis vocacional y de fe, comenzó a soñar con frecuencia con su bisabuela, Doña Remedios, una mujer de quien apenas tenía recuerdos, fallecida cuando Sofía era muy pequeña. En los sueños, la bisabuela Remedios aparecía siempre tejiendo una intrincada y hermosa tela en un telar antiguo, y en cada hebra tejida, Sofía veía imágenes de su propia vida, sus desafíos y sus anhelos. En un sueño particularmente vívido, Doña Remedios levantó la mirada de su telar y le dijo: «Hija, el hilo más fuerte es el de la fe. Úsalo en cada trazo de tu vida». Sofía, que se había alejado de sus raíces cristianas, sintió que este mensaje era una revelación. Empezó a investigar la vida de su bisabuela y descubrió que Doña Remedios había sido una mujer de profunda fe y una hábil tejedora, que solía decir que cada hilo de su vida estaba en las manos de Dios. Este descubrimiento y los sueños inspiraron a Sofía a regresar a la oración, a buscar la dirección espiritual y a integrar su fe en su arte, creando obras que hablaban de esperanza y redención. Con el tiempo, Sofía comprendió que su bisabuela, desde el cielo, estaba tejiendo un hilo de gracia en su vida, y que sus propias oraciones por el alma de Doña Remedios fortalecían ese lazo espiritual. El Padre Pío enseñaba que la familia espiritual no termina con la muerte. Los lazos de sangre y de fe continúan y se purifican en Cristo, de modo que aquellos que nos precedieron marcados con el signo de la fe siguen amándonos, intercediendo y ayudándonos. Este pacto espiritual a veces abarca generaciones enteras. Quizá nuestros tatarabuelos rezaron rosarios por descendientes que ni conocieron, y esas oraciones nos alcanzan hoy. A la vez, nuestras oraciones actuales pueden ayudar a antepasados que pudieran estar purificándose aún en el purgatorio. En la economía divina, todo está presente, se entretejen las súplicas de unos y otros en un círculo incesante de misericordia y amor. El Padre Pío solía animar a rezar por las almas más olvidadas del purgatorio,
asegurando que muchas de ellas estaban vinculadas con nosotros por designios divinos, y que seríamos gratamente sorprendidos en el paraíso al encontrarnos con almas que jamás imaginamos allí, liberadas gracias a nuestras oraciones y ofrecimientos. En efecto, quizás un día descubramos que aquel responso o aquella misa que ofrecimos por las almas abandonadas liberó, sin saberlo, a un pariente lejano que nadie recordaba en la tierra, pero que Dios sí tenía presente en su plan de salvación para nuestra familia. La comunión de los santos es real, poderosa y misteriosa. Nos dice que nunca estamos solos, formamos una gran familia en Dios donde el amor verdadero traspasa el velo de la muerte y se perfecciona. En síntesis, estas tres revelaciones del Padre Pío nos brindan una comprensión esperanzadora y profunda de los sueños con nuestros difuntos. Soñar con un ser querido fallecido que parece necesitar algo puede significar un llamado desde el purgatorio a orar por su alma. Puede señalar una misión especial de intercesión mutua entre esa alma y tú, un encargo particular del cielo. Y, finalmente, revela la existencia de alianzas espirituales forjadas por Dios para la salvación, la protección y el crecimiento en la fe a través de las generaciones. En todos los casos, la respuesta que se espera de nosotros es la misma que vivió el Padre Pío: amor, oración, caridad y una confianza absoluta en la misericordia divina. Pasemos ahora de la luz de estas verdades a la práctica concreta. ¿Qué hacer exactamente cuando hemos tenido uno de estos sueños significativos? El Padre Pío, con su profunda sabiduría pastoral, nos dejó también un camino a seguir, casi un método espiritual para responder fielmente a la gracia. El sendero de la fe, 7 pasos a la luz del Padre Pío para responder a los sueños con difuntos. El Padre Pío, con su sabiduría sencilla y santa, nos brinda una guía de acción para cuando sentimos en el alma que un sueño con un difunto ha sido algo más que una fantasía nocturna. Estos pasos son como peldaños de una escalinata espiritual que nos llevan de la experiencia onírica a la respuesta de fe y caridad. Sigámoslos con humildad, sabiendo que el Padre Pío mismo los inspiró con su ejemplo y sus consejos. 1. La escucha atenta del corazón, discernimiento inmediato y registro. Al despertar de un sueño de esta naturaleza, es crucial no dejar que los detalles se desvanezcan. El Padre Pío recomendaba a sus dirigidos espirituales ejercitar la memoria espiritual. Si Dios te ha hablado o te ha mostrado algo en sueños, no lo dejes escapar. Anota con la mayor precisión posible qué persona viste, qué dijo o hizo, el ambiente o los colores del sueño, y, muy importante, cómo te sentiste al despertar: paz, tristeza, urgencia, consuelo. Esta bitácora te ayudará a discernir. Luego, presenta estos detalles al Señor en oración ese mismo día. Pídele luz al Espíritu Santo para entender si el sueño viene de Él, de tu propia psique, o si pudiera haber alguna influencia menos santa. No descartes rápidamente la experiencia como mera imaginación si quedó grabada con fuerza. Pídele a tu ángel de la guarda que te ayude a comprender, pues el Padre Pío, que dialogaba constantemente con su ángel custodio, confiaba en su ayuda para discernir visiones y sueños. 2. El escudo de la Santa Cruz, oración de protección y entrega. Antes de hacer cualquier otra cosa, reza pidiendo la protección de Dios. Si un alma del purgatorio te ha visitado, ten en cuenta que también el enemigo podría tratar de sembrar miedo, confusión o turbación, intentando desviar el propósito divino. El Padre Pío libró intensos combates espirituales contra las insidias del maligno, y por eso aconsejaba invocar de inmediato a Jesucristo, a la Santísima Virgen María y a San Miguel Arcángel.
Por ejemplo, podrías decir, Señor Jesús, cubre con tu sangre preciosa este momento y mi mente. Virgen María, envuelve mi corazón con tu paz. San Miguel Arcángel, defiéndeme de todo engaño y de las trampas del maligno. Esta oración te dará claridad y ahuyentará cualquier influencia mala. Recuerda que la Iglesia nos advierte rechazar todo intento de invocar a los muertos por medios ocultos o mágicos, pero nos anima a orar por ellos dentro de la fe. Por eso, somete siempre la experiencia a Dios. Entrégale ese sueño a Él. Pídele que, si es de su voluntad, te guíe a actuar correctamente, y si no, que lo aparte de ti sin perturbación. La paz que siga a esta oración es ya un indicador de que Dios lleva el timón. 3. El gesto de la ofrenda inmediata, acto de caridad pronta. Si en el sueño percibiste al difunto en necesidad, no esperes. Haz una oración breve ahí mismo, aún de madrugada o en el primer momento que puedas, ofreciendo sufragios por esa alma. El Padre Pío enseñaba a responder con prontitud a las inspiraciones de gracia. Puedes rezar, por ejemplo, un Padre Nuestro, un Ave María y un Requiem, dale Señor el descanso eterno, en cuanto despiertes. Dile a Dios que aceptas ayudar a esa alma y que ofreces desde ya esa pequeña oración por su descanso. Este acto inmediato de amor es poderoso, pues muestra disponibilidad y generosidad. Si posponemos la oración, corremos el riesgo de enfriarnos o distraernos. En cambio, al orar enseguida, sellamos nuestro sí a esa tarea celestial. El Padre Pío contó que lamentó haber hecho esperar hasta el día siguiente a un alma de un fraile que se le apareció pidiendo ir al paraíso. Esa alma le dijo, cruel, cuando él decidió liberarlo solo tras una noche más de espera. Pude haberlo enviado al cielo de inmediato, se reprochaba. Aprendiendo de él, no demoremos. 4. La triple corona de la caridad, misa, rosario y obra de misericordia. El Padre Pío llamaba a la Santa Misa el tesoro más grande de la Iglesia, porque en ella es el mismo Jesús quien se ofrece al Padre por las almas de los vivos y de los difuntos. Por tanto, en cuanto puedas, solicita una misa por la persona fallecida de tu sueño. Acude a tu parroquia para pedir que se aplique una intención de misa por esa alma. Si no es posible pronto, asiste tú a misa y ofrécela en tu corazón por ella. Junto a la misa, reza el Santo Rosario, de preferencia meditando los misterios dolorosos en sufragio de esa alma. ¿Por qué los dolorosos? Porque en ellos contemplamos la pasión redentora de Cristo, su sangre derramada que purifica a las almas. El Padre Pío tenía un amor especial al rosario y entendía su valor de intercesión. Finalmente, añade una obra de caridad o penitencia en nombre de esa alma. Puede ser una limosna dada a los pobres ofrecida por su eterno descanso, una visita al cementerio para rezar un responso, o un pequeño ayuno ofreciéndolo por ella. Estos actos, unidos a la comunión de los santos, generan gracias abundantes para las almas necesitadas. La tradición de la Iglesia siempre ha aconsejado orar, ayunar y dar limosna por los difuntos. Es el triple sufragio que abreviará sus penas y les alcanzará antes la visión de Dios. 5. El peregrinaje de la novena, perseverancia en la oración. El Padre Pío recomendaba la perseverancia en la oración, porque a veces Dios quiere probarnos en la constancia y el amor fiel. Si el sueño fue muy impactante o recurrente, conságrale una novena a esa alma. Es decir, durante 9 días seguidos, reza de manera especial por ella. Puedes rezar cada día un Padre Nuestro, Ave Marías y Gloria, con la invocación final,
que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. También podrías leer algún pasaje del Evangelio que fortalezca tu esperanza en la vida eterna, o alguna pequeña mortificación cada día, como privarte de algo que te gusta, presentándola a Dios por esa alma. El Padre Pío vivió en carne propia la virtud de la paciencia, esperando años para ver respondidas ciertas oraciones. Con la novena, imitamos esa fe paciente. Al cabo de los 9 días, verás que tu inquietud original se convierte en confianza. Muchas personas han contado que al rezar novenas por las almas que se les aparecieron, experimentaron al final una gran paz interior, señal de que la gracia ha actuado. 6. El pacto de almas en Cristo, compromiso de oración mutua. Este paso es de una belleza singular y refleja la profundidad de la comunión de los santos. Establece en oración un pacto espiritual con esa alma, comprometiéndote a seguir rezando por ella regularmente y pidiéndole que ella interceda por ti ante Dios una vez que alcance la gloria. No se trata de invocación espiritista, sino de vivir la comunión de los santos de forma consciente y comprometida, sabiendo que en Cristo somos un solo cuerpo. El Padre Pío tenía miles de hijos espirituales en vida, personas por las que él rezaba diariamente y que a su vez rezaban por él. Del mismo modo, tú puedes decir en tu corazón, hermana, hermano amado, yo seguiré orando por ti hasta que alcances la plenitud de Dios. Y confío en que tú, cuando estés en su presencia, rogarás por mí y por nuestra familia. Es un pacto de amor bendecido por el Señor. Incluso puedes formalizarlo escribiendo una carta dirigida a esa persona fallecida, expresándole tu compromiso de alma, te llevaré en mis oraciones. Sé mi intercesor ante Dios. Luego, ofreces esa carta en el altar de una iglesia o la guardas dentro de tu Biblia como símbolo. Este gesto, aunque sencillo, tiene gran significado. Te recuerda que esa relación continúa en Cristo y que ahora es más pura y fuerte que antes, porque se basa únicamente en Él. El Padre Pío decía que nos sorprenderemos de hallar en el paraíso almas que creíamos lejanas, pero que hicieron mucho por nosotros. Con tu pacto de oración, te aseguras de cultivar esa amistad santa. 7. La antorcha del testimonio vivo, transmitir el legado espiritual. Finalmente, el Padre Pío nos impulsaba siempre a hacer el bien y a propagar la fe. Si has recibido esta gracia de soñar con un difunto y de ayudarle, comparte esta historia y esta responsabilidad con tu familia u otras personas cercanas. ¿Por qué? Porque quizá Dios quiera que ese legado de oración no termine contigo, sino que otros también se beneficien y aprendan. Si, por ejemplo, se te apareció tu abuela, invita a tus hermanos o primos a ofrecer juntos una misa por ella. Cuéntales con delicadeza y sinceridad cómo has sentido su presencia y su petición. Al hacerlo, les estarás dando la oportunidad de crecer en fe, de reconciliarse con ese ser querido y de unirse en la oración común. Transmitan a otros las cosas hermosas que Dios hace, nos diría el Padre Pío. Además, esta transmisión asegura que la memoria agradecida de esa alma perdure. En muchas familias católicas existe la bella tradición de rezar el rosario por los difuntos en ciertas fechas. Tal vez, gracias a tu testimonio, tu familia reviva o inicie esa costumbre. El bien es difusivo. Lo que Dios te dio en ese sueño no era solo para ti, sino también para que refuerce los lazos de amor entre los tuyos. Incluso puedes animar a otros a confiar en la misericordia de Dios en casos similares. Quizá descubras que algún amigo también soñó con su madre fallecida, pero tenía miedo.
Al contarle tu experiencia con la guía del Padre Pío, le darás luz y paz. Consuelen a los que están tristes, instruyan a quienes no saben, esa es obra de misericordia espiritual. Transmitir este legado es, en el fondo, prolongar la obra del Padre Pío. Él dedicó su vida a reconciliar, sanar y unir las almas en Dios. Y ahora tú estás haciendo un poco lo mismo en tu entorno. ¿Cuánta alegría le darás en el cielo? Siguiendo estos 7 pasos, habremos respondido con generosidad, prudencia y fe a la gracia especial de un sueño con un difunto. En todo este proceso es vital mantener siempre el corazón abierto a la voluntad de Dios. Puede suceder que, tras nuestras oraciones, tengamos otro sueño donde esa alma ahora se muestra luminosa o agradecida. O tal vez no soñemos nada más, pero sentimos en nuestro interior una certeza de que está en paz y ha alcanzado la luz. De cualquier manera, confiemos el resultado al Señor, porque solo Él es el dueño de la vida y de la muerte. El Padre Pío insistía, reza, espera y no te preocupes. Hemos de rezar con amor, esperar con confianza en la misericordia divina y no preocuparnos con ansiedad por aquello que ya hemos entregado a Dios. Los frutos de la respuesta fiel y las advertencias de sabiduría. El Padre Pío nos enseñó que cuando colaboramos con la gracia de Dios en favor de las almas, se producen frutos abundantes, tanto para ellas como para nosotros. Uno de los primeros frutos es una profunda paz en el alma. Si ese sueño inicialmente te causó inquietud o tristeza, al cumplir con la oración y los pasos anteriores, sentirás cómo la angustia se disipa y en su lugar nace una serena confianza. Es la paz de saber que has hecho la voluntad de Dios y que esa alma está, cuanto menos, más cerca de la luz eterna. Muchas personas cuentan que, tras encomendar misas y oraciones por sus difuntos, experimentaron en su hogar una atmósfera distinta, más ligera, casi como si una bendición hubiera caído sobre la familia. He notado protección y ayuda en mi vida diaria desde que recé por aquel tío difunto que se me manifestó en sueños, decía una devota, atribuyendo a esa alma ya purificada cierto amparo especial. El Padre Pío confirmaría esto, las almas por las que rezamos no son ingratas, al contrario, cuando alcanzan el cielo se convierten en nuestros intercesores más fieles. Por tanto, otro fruto es una especie de alianza de protección sobre nosotros y nuestros seres queridos, una intercesión desde la eternidad. También se dan con frecuencia reconciliaciones y sanaciones. Quizá un sueño con un difunto te llevó a perdonar algo del pasado, a pedir perdón tú, o a reconciliarte con familiares vivos. Son gracias colaterales que Dios concede en su misericordia. El Padre Pío hablaba de milagros de conversión como las mayores maravillas de la misericordia divina. Imagina un hijo que estaba resentido con su padre fallecido, pero tras soñar con él, comprende su amor y lo perdona en oración. Ese hijo libera su corazón de un peso enorme. Fruto de ello, incluso su carácter cambia, su relación con sus propios hijos mejora. Es un efecto dominó de gracia. Nuestro santo capuchino, que pasaba horas en el confesionario reconciliando almas con Dios y con los demás, se gozaría al ver estos frutos de unidad familiar y personal. Entre los frutos podemos contar incluso orientación y sabiduría en decisiones importantes. Si aquel ser querido te advirtió o guió en sueños, al seguir el consejo has evitado un mal o elegido un bien. Y eso tiene repercusiones concretas en tu vida, éxito en una empresa honesta, un matrimonio fortalecido, una vocación descubierta, o una enfermedad evitada. Atribuye esas luces al Señor y da gracias, pues son un signo de la comunión de los santos en acción.
En definitiva, responder con fe a estos sueños nos hace crecer en virtudes, nos vuelve más orantes, más humildes al reconocer la necesidad de Dios y de los demás, más caritativos al pensar en las almas ajenas, más esperanzados en la vida eterna. Es, en palabras del Padre Pío, caminar siempre con el pensamiento puesto en el cielo, lo cual solo puede transformar nuestra propia vida para bien. Ahora bien, el Padre Pío, como buen padre espiritual, también nos dejó advertencias claras para no extraviarnos ni caer en extremos peligrosos. Primero, nunca provoquen deliberadamente tales sueños o contactos. Esto significa que no debemos en absoluto intentar técnicas ocultas, rituales esotéricos o invocaciones para llamar a los difuntos. La Iglesia prohíbe categóricamente toda forma de espiritismo, adivinación, o ouija, o consulta de médiums. Es un pecado grave contra el primer mandamiento, pues abre la puerta a engaños diabólicos y, lejos de ayudar a las almas, nos pone en riesgo espiritual. El Padre Pío combatió muchos casos de influencia maligna en personas que acudieron a brujos o espiritistas. Les insistía en confesarse de ello, renunciar a esas prácticas y confiar sus difuntos a la oración cristiana. Así que, si alguna vez alguien te sugiere provocar un sueño o comunicarse por vías mágicas, recházalo de plano. Si Dios quiere permitir un contacto, Él lo hará en sus términos santos y amorosos, no en los nuestros. Segundo, evitar toda superstición. Esto se refiere a no interpretar cualquier sueño a tontas y a locas, viendo mensajes ocultos en donde no los hay, o mezclando las enseñanzas de la fe con creencias de nueva era, astrología o numerología. Los sueños con difuntos deben llevarnos a rezar, a la caridad, no a buscar números de lotería ni a temer maldiciones absurdas. Otra superstición común que hay que evitar es pensar que el difunto está penando para llevarte o cosas así que solo infunden miedo. No. Si un sueño te causa miedo agobiante, desesperanza o una profunda turbación, descártalo o pídele a Dios que te libere de ello. Podría no venir de él. El Padre Pío decía que el demonio puede intentar infundir temor disfrazándose, pero hay una regla de oro: lo que viene de Dios, incluso si impresiona, al final deja paz. Lo que viene del enemigo deja turbación, angustia y pánico. Por eso, ante un sueño que te deje asustado o perturbado, ora por discernimiento y paz. Usa agua bendita. Reza el Ave María hasta calmarte. No permitas que el miedo te paralice ni saques conclusiones negativas o supersticiosas. Tercero, mantener la fidelidad a la doctrina católica. El Padre Pío querría que recordemos que todo auténtico mensaje celestial nunca contradirá la fe ni la moral. Así que si en un supuesto sueño un difunto te dijera algo extraño, por ejemplo, no vayas más a misa, o que tal mandamiento ya no importa, o que puedes vivir en pecado, puedes estar seguro de que no es un alma santa, sino una trampa del maligno. Las almas del purgatorio o del cielo siempre nos animarán al bien, a la iglesia, a los sacramentos, al perdón, a la virtud, nunca al pecado o a la soberbia. En resumen, prudencia. No todo sueño viene de Dios. Algunos son solo psicológicos, otros pueden ser tentaciones o engaños. Por eso, la importancia del paso del discernimiento y, si es posible, de la dirección espiritual. El Padre Pío mismo estuvo bajo dirección rigurosa cuando joven para discernir sus visiones y experiencias. Si tienes un confesor o guía espiritual, comparte con él estas experiencias. Él te ayudará a separar lo bueno de lo ilusorio. El Padre Pío nos deja un último consejo a modo de advertencia amorosa:
no busquen lo extraordinario por sí mismo. Busquen a Dios y su voluntad. Es decir, nuestro enfoque no debe quedar atrapado en los sueños en sí, ni en la búsqueda de fenómenos místicos, sino en lo que Dios nos pide a través de ellos. El objetivo no es tener sueños místicos, sino amar más a Dios y al prójimo. Si Dios te concede uno, bendito sea. Si no, igual sigues tu camino de fe orando por tus difuntos sin haberlo soñado nunca. Lo esencial es vivir en gracia, confiando en la comunión de los santos cada día y buscando la santidad en lo ordinario. El Padre Pío vivió multitud de fenómenos místicos, pero nunca se glorió de ellos, al contrario, soportó incredulidad y pruebas por ello. Él nos enseñaría a no desear experiencias extraordinarias, sino a desear la santidad, que consiste en cumplir la voluntad de Dios en lo ordinario, y cuando Él quiera, en lo extraordinario también. Al llegar al final de este recorrido espiritual, nuestros corazones deberían estar colmados más de esperanza que de asombro. Hemos visto cómo el Padre Pío, con su vida y sus enseñanzas, nos abrió una ventanita al misterio de la comunión con nuestros seres queridos fallecidos. Recapitulemos brevemente las tres grandes revelaciones que nos ha ofrecido. 1. Soñar con un difunto que parece necesitar algo es, con frecuencia, un llamado desde el purgatorio para que oremos y ofrezcamos sufragios por su alma. 2. Esos sueños denotan a veces una misión especial entre tú y esa alma, Dios te escoge para ayudarla, y a su vez, esa persona es enviada para ayudarte a ti con su intercesión o guía. 3. Y detrás de todo, se oculta un pacto espiritual que trasciende la muerte, un tejido de relaciones sagradas donde nuestras oraciones y las de las almas difuntas se unen en un intercambio de amor, gracia y protección a través de las generaciones. El Padre Pío confirmó con su propia experiencia que nuestros difuntos en gracia no nos olvidan y que nosotros podemos seguir haciéndoles el bien. Ahora, inspirados por todo lo anterior, es hora de asumir un compromiso personal. El Padre Pío nos tomaría de las manos en este momento y nos propondría algunas tareas concretas para llevar esta enseñanza del plano teórico al vivencial. Podemos imaginar tres consejos finales de nuestro santo a modo de tres compromisos que Él nos invita a tomar desde hoy. 1. Responder con fidelidad a los sueños significativos. Si Dios te bendice con la experiencia de soñar con un ser querido fallecido de manera especial, responde con fe y prontitud. No lo descartes ni lo temas sin más. Sigue los pasos que hemos descrito. Ora por esa alma. Ofrece misas. Cumple ese deber sagrado. En una palabra, sé dócil al cielo. 2. Orar regularmente por las almas del purgatorio. No esperemos a que un difunto se nos aparezca para empezar a rezar por él. El Padre Pío era un enamorado de ayudar a las benditas ánimas. Nos animaría a incluir en nuestra oración diaria una súplica por los difuntos, conocidos y desconocidos, especialmente por los más olvidados. También podríamos adoptar la hermosa costumbre de ofrecer cada semana o cada mes una comunión o un rosario por ellos. La Iglesia misma nos da oportunidades, por ejemplo, en noviembre, con indulgencias especiales para quienes visitan el cementerio y rezan por los difuntos. 3. Compartir la luz de estas enseñanzas con los demás. El mundo de hoy a veces se debate entre la incredulidad o la credulidad ingenua en supersticiones. Cuánto necesita nuestra sociedad un mensaje equilibrado, lleno de esperanza y verdad, como el que el Padre Pío nos ha dado. Por eso, comprometámonos a difundir estas verdades en nuestro círculo. Si conoces a alguien que ha perdido un ser querido y te cuenta que lo soñó,
llévale consuelo con lo que aquí aprendiste. En definitiva, seamos mensajeros de esperanza en un mundo con tanta incertidumbre sobre el más allá. Recordemos la promesa cristiana: el amor es más fuerte que la muerte, y gracias a Cristo, nuestros lazos de amor perduran y se purifican para la eternidad. Quisiéramos concluir, como prometimos al inicio, con una breve oración inspirada en el Padre Pío, que recoja el espíritu de todo lo dicho y consagre nuestro descanso y nuestros sueños a la voluntad de Dios. Padre Pío, que tantas noches soportó insomnios y combates espirituales, valoraba el sueño entregado a Dios como un niño en brazos de su Padre. Hagamos nuestra su confianza. Te invito a que, si puedes, cierres un momento tus ojos del cuerpo, pero abras los del alma e imagines al Santo Padre Pío, quizás de rodillas junto a tu cama, bendiciéndote mientras te preparas a dormir, susurrando contigo esta plegaria. Señor Jesús, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en tus manos encomiendo esta noche mi alma y el recuerdo amoroso de quienes me has dado y ya han partido de este mundo. Recibe en tu luz a quienes amamos y ya han fallecido. Perdona sus faltas, purifica sus almas y ábreles las puertas de tu reino celestial. Si alguna de esas almas necesita de mí, aquí estoy, Señor, dispuesto a ser instrumento de tu paz mediante la oración, la caridad y el sacrificio. Que mi sueño sea oración y esté siempre disponible para servir a cualquier alma en necesidad que tú permitas que me visite. Líbrame de todo temor o engaño maligno. Que solo tu voz resuene en mis sueños y en mi corazón. Virgen María, Madre Santísima, tú que eres consuelo de los afligidos y esperanza de los difuntos, vela sobre mi descanso. Cúbreme con tu manto maternal y acompaña a las almas por las que rezo, especialmente a mi ser querido fallecido. Que tu presencia maternal llene de confianza y paz mi alma. Ángel de mi guarda, querido compañero que Dios me asignó, defiéndeme de las acechanzas del maligno durante la noche. Si es voluntad de Dios que alguna alma venga en sueños a pedir auxilio, hazme dócil a percibirlo y a responder. Y si mis sueños solo han de ser silencio, que en ese silencio adore yo la voluntad divina. Padre Pío, Santo de Dios y nuestro hermano en la fe, intercede por mí para que pueda dormir en gracia y levantarme mañana con fervor renovado. Enséñame a transformar cada experiencia de mi vida en una ocasión de amar y servir a Dios y al prójimo. Que mis noches y mis días estén dedicados a la gloria de Dios y al bien de las almas. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Que se haga tu voluntad en la tierra, en el cielo y en mis sueños. Amén. Buena noche en Cristo. Que el Señor te bendiga y el Padre Pío te cuide con una sonrisa desde el cielo. Recuerda sus palabras, reza, espera y no te preocupes. Los sueños de amor que Dios inspira siempre nos conducen a Él, que es la vida verdadera. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha brindado consuelo o esperanza, te invitamos a compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo. Deja un comentario abajo escribiendo amén si te sientes agradecido por la sabiduría del Padre Pío, o comparte tu propia experiencia en los comentarios de manera respetuosa. Tu testimonio puede ser luz para otros. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal para más contenido espiritual y activar la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Juntos, sigamos creciendo en la fe y en el amor de Dios.